Buenos días, tardes, noches, profesor José Fiestas. El día de hoy, nuestro grupo de laboratorio, conformado por mí, Carmen Richard, Rodrigo Rojas y Nicole Cabello, le vamos a presentar nuestro proyecto, el cual es un simulador de sistemas planetarios. Introducción. En función a los recientes avances en la detección de exoplanetas, resulta necesaria la creación de sistemas para simular las condiciones en cada uno de estos. Para ello, se requiere contar con determinados datos, tanto de los planetas que conforman el sistema como de la estrella a la que orbitan. Mientras que en el caso de los astros es necesario conocer su nombre, color, temperatura superficial, masa y radio, en el caso de los planetas se requiere el nombre, masa, radio y adicionalmente el radio orbital. Con estos datos es posible calcular algunos parámetros de la vida en estos cuerpos celestes, como también permiten aproximar la similitud entre estos planetas y la Tierra mediante el índice de similitud con la Tierra. A su vez, con esta información se pueden agrupar planetas y estrellas en sistemas que pueden ser almacenados en archivos para poder reproducir la simulación más de una vez. A partir de lo mencionado, se optó por el paradigma de programación orientada a objetos para la creación de un programa capaz de realizar dichos cálculos. De este modo, se pueden tener objetos de clase estrella y planeta que almacenen la información necesaria para ejecutar una simulación. Además, se usarán algunos conceptos de física como lo son la ley de gravitación universal de Newton y la ley de Stefan Boltzmann para calcular las condiciones de los planetas. Debido a que se trabajarán con datos simples de los planetas, se asumirán ciertas características de los cuerpos. Finalmente, en el presente informe se describirán los atributos y los métodos de las clases creadas, así como la mecánica mediante la cual se relacionan y los resultados que se obtienen al ejecutar el programa. Los objetivos del presente proyecto son desarrollar un programa que lea archivos de texto con información de los planetas, desarrollar un programa que lea archivos de texto con información de la estrella principal del sistema planetario, desarrollar una interfaz que permita al usuario seleccionar distintas opciones de simulación, desarrollar métodos para poder mostrar en consola la simulación de las condiciones en cada planeta del sistema, desarrollar un método para mostrar cuál de los planetas tiene un mayor índice de similitud con la Tierra, y finalmente desarrollar un método que permita imprimir la información de la simulación en un archivo de texto nuevo. Y bueno, vamos a las clases. Como se mencionó anteriormente, se diseñó una clase para las estrellas de los planetas y una para los planetas, de manera de que la clase almacene información necesaria para la simulación. De tal modo, la clase estrella almacenará sus atributos, su radio, masa, color y temperatura superficial, de este modo para que interactúe con los planetas para conformar un sistema y se pueda disponer de sus datos. Lo mismo sucederá con la clase planeta, la cual necesitará datos internos como externos para realizar el cálculo de algunas condiciones de su superficie. Ambas clases serán agrupadas en una sola llamada clase sistema, que recompilará la información de archivos e inicializará los objetos de cada clase. Esta clase también se encargará de imprimir los resultados de la simulación en consola y en archivos. Pero para estas clases primero vamos a ver su relación, la cual está mostrada en este diagrama UML. Tal como se aprecia, las clases planeta y estrella están agrupadas en la clase sistema. Estos son los atributos que conforman un sistema planetario. Por otra parte, estrella está asociada con planeta, puesto que las condiciones de un planeta dependen mucho de la estrella a la que orbita, tal es como el caso que la Tierra orbita alrededor del Sol. Y por esa razón, esta clase tiene atributos privados de clase estrella, a modo que se pueden ejecutar los cálculos con los datos que ésta posee, ¿no? Y empezamos viendo la clase estrella, la cual posee 6 atributos. El primero que es un string nombre, un string color, string categoría, un double que va a ser masa, un double que va a ser radio y un double que va a ser la temperatura, ¿no? Y a partir de esta clase tenemos los siguientes métodos, el cual el primero es el método categorizar, ¿no? Este es un método privado que da un valor al atributo categoría mediante un conjunto de condicionales que siguen los criterios de la escala de la tabla 3.1, los cuales son los criterios para la clasificación de estrellas. Después tenemos nuestro constructor, lo cual esta clase tiene dos constructores. El constructor por default no lleva ningún valor. Por otro lado, el segundo recibe como argumento dos strings y tres doubles, los cuales eran de los atributos, para que cada uno asigne un valor a todos los atributos excepto a categoría. Este atributo recibe un valor luego de ejecutar el método categorizar. Luego tenemos los setters, ¿no? Los cuales esta clase cuenta con 5 setters para los 5 atributos que reciben valores en el constructor. Luego está el método mostrar datos, en el cual este método imprime en consola los datos almacenados con los atributos.
Algunos de estos datos tienen que ser convertidos al Sistema Internacional de Unidades. En la consola se mostrará de la siguiente manera, ¿no? En lo cual nombre, nombre, masa, masa, radio, radio, temperatura superficial, temperatura y categoría, categoría. Y por último, el método imprimir datos, en el cual recibe como argumento un objeto offstream que inicializa un archivo en el cual se imprimirán los datos de la estrella. El formato de salida es el mismo que el método explicado anteriormente. Bien, ahora vamos a ver la clase planeta. Esta clase también posee 6 atributos que son el nombre del planeta, su masa, su radio orbital y su IST. Aparte de también comprende la estrella a la que orbita, ¿no? El método temperatura, que es un método privado, retorna el valor de un cálculo con el que se obtiene la temperatura superficial del planeta. Para esto se tienen asunciones, como ya dijimos en la introducción, de que, por ejemplo, los planetas tienen una emisividad parecida al de la Tierra y que las estrellas tienen emisividad 1, ¿no? Para eso utilizamos las siguientes identidades, dentro de las cuales está la ley de Stefan Boltzmann, y luego de realizar ciertos cálculos llegamos a esta identidad con la que se calcula la temperatura superficial del planeta, ¿no? Ahora también tenemos el método periodo. Con este se obtiene el periodo orbital del planeta, o sea, cuánto tiempo demora en darle una vuelta completa alrededor de su estrella. Y esto se desdobla de la ecuación de la ley de gravitación universal de Newton, con lo cual tenemos el periodo T. También tenemos el método gravedad, que nos retorna el valor de la gravedad en el planeta. El método v-escape, que retorna la velocidad de escape o la velocidad necesaria para salir del campo gravitatorio del planeta. Y el método módulo, que retorna un valor absoluto, para con estos poder calcular el IST con el método calcular IST, que es una multiplicación de esta identidad en donde cada magnitud que se compara con la magnitud de la Tierra recibe un peso específico. Por ejemplo, el radio tiene un peso de 0.57, la densidad de 1.07, velocidad de escape 0.7 y la temperatura 5.58, ¿no? Esto se va multiplicando y estos pesos son una componente, son el exponente a la cual se eleva esta fracción, ¿no? Ahora también tenemos el constructor. El constructor recibe 5 parámetros para almacenar los atributos, como son el nombre, la masa, la estrella, el radio orbital, y una vez de que se almacena esto, se activa el método calcular IST para poder obtener, asignarle un valor al atributo IST, ¿no? También tenemos el método mostrar datos, que también, al igual que el método en la clase estrella, muestra en la consola los datos del planeta, como son su nombre, su IST, su masa, su radio, su órbita, el periodo, la temperatura y su gravedad. Ahora también tenemos el método imprimir datos, que también imprime los mismos datos, pero ya no en consolas, sino que en un archivo de texto nuevo. Por último, la última clase que hemos diseñado es la clase sistema. Esta clase posee solo 2 atributos, que es una estrella y un vector de planetas. Tenemos su constructor, que no tiene argumentos, se construye por default, porque después vamos a agregar vamos a agregar elementos, ¿no? Tenemos el método mostrar. El método mostrar primero ejecuta el método mostrar datos del atributo estrella, que se llama star, y luego recorre con un bucle for el vector planetas, y en cada iteración ejecuta para cada elemento el método mostrar datos de cada planeta. Lo mismo sucede con el método imprimir, pero en lugar de ejecutar los métodos mostrar datos de estrella y mostrar datos de planetas, ejecuta los métodos imprimir datos de tanto estrella como planetas. También tiene el método tomar datos. En este método recibe 2 argumentos que son del tipo string. El primero es la dirección del archivo con los datos de la estrella, con lo cual genera un objeto tipo ifstream para leer los datos e inicializar el objeto star. Y en el segundo argumento recibe la dirección del archivo con los datos de todos los planetas. En este caso, como son varios planetas en distintas filas escritas en el mismo archivo txt, se utiliza un bucle con el cual agrega los elementos a un vector planetas en cada iteración. Ahora, este método es de naturaleza bool, por lo que retorna falso si es que no se pueden abrir los archivos con las rutas ingresadas, y retorna true si es que se completa el proceso de llenar el vector planetas e inicializar la clase estrella de manera exitosa. Para el método planeta mayor es una búsqueda lineal.
en la cual se recorre el vector planetas y en cada iteración se compara el valor del IST de cada planeta, para que al final se imprima en consola la información del planeta con mayor habitabilidad. El método de agregar presenta un formulario en consola, en donde cual se pide que se ingresen estos datos, y una vez recopilados todos ellos, se almacenan en la clase planeta, ¿no? Se inicializa un nuevo planeta dentro del vector planetas. Ahora, la función principal es bastante simple. Lo primero que pide es el formulario en donde se piden los nombres de los archivos de la estrella y planetas, que entran a una estructura if, en donde la condición es el método tomar datos, que como recordamos es bool. Entonces, si es falsa, todo el proceso se va a terminar, pero si es verdadera, se va a iniciar la siguiente fase, que son un formulario en donde nos muestran 5 opciones, ¿no? Simular un archivo en consola, agregar este planeta al sistema, mostrar el planeta con mayor IST e imprimir la simulación en el archivo, ¿no? Y dependiendo de que el usuario dé la respuesta indicada, se activarán los métodos necesarios para ejecutar cada acción. Resultados y conclusiones. Con este programa es posible introducir archivos con data de planetas y estrellas y obtener una simulación de las condiciones de los cuerpos celestes. Del mismo modo, ofrece una interfaz con 4 modos para el uso de su programa. Con la primera opción se puede visualizar la simulación de los datos introducidos en la consola. Con la segunda, se permite al usuario agregar los nuevos planetas al sistema simulado. Con la opción 3 se puede visualizar el planeta más habitante de consola. Con la última función, imprime la simulación a archivo de texto nuevo. En general, se cumplen con los objetivos planteados al inicio del informe, por lo que se puede considerar que se trata de un método efectivo para poder calcular condiciones como temperatura, gravedad o habitabilidad de todos los planetas que conforman el sistema introducido. Sin embargo, existen múltiples ventanas de mejora a esta aplicación. Se podría agregar una representación gráfica al sistema modelado o se podría aumentar la precisión de los cálculos al ingresar nuevos atributos como la composición de las atmósferas. Gracias. Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, primero se ingresa el nombre del archivo de la estrella. En este caso tenemos un archivo de ejemplo que es el archivo Sol. El nombre del archivo de los planetas, que en este caso nosotros le hemos llamado sistema solar.txt. Entonces, como si son correctos, nos pregunta qué acciones deseamos realizar. Entonces, por ejemplo, ponemos 1 y acá, como se puede ver, nos ha imprimido todo en consola. Está primero la estrella, el planeta, con sus datos, y nos vuelve a preguntar qué acciones deseamos realizar. Y, por ejemplo, podemos poner 4, en donde imprime en este archivo que se llama sistema leído. Podemos ver de que efectivamente también están los datos impresos. Y si, por ejemplo, nosotros queremos hallar el planeta más habitable, nos muestra efectivamente la Tierra, ¿no? Y eso es básicamente las funciones que tiene Gracias. Gracias. Chao.